Perfecto. Empezamos. Muy bien. Empezamos. Bueno, ya te pudiste meter. Hay un nuevo password que nos acaba de pasar Pablo. Está en el círculo ¿Y bíblico. por qué no me lo dices? Ay, es ¿Cuál es? que está en el círculo bíblico. Métete al círculo bíblico. Ahí vas a encontrar Ok, el gracias. ID y el password, amor. Gracias, Rubén. Bye. Bien, empezamos. ¿Se ve? No, no, no creo que todo lo vean, ¿verdad? No, aún no se comparte la pantalla. Exacto, exacto. Ahora sí. ¿Lo ven todos? Sí, ya se ve. Perfecto. Sí. Empezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por la paz del mundo. Te pedimos por el Papa, por nuestros sacerdotes, nuestros obispos. Te pedimos por los que se han alejado de ti, los enfermitos por COVID. ¿Alguien quiere hacer alguna nueva petición? No se preocupen, al final hacemos nuevas peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, empezamos. Eh, Vamos a continuar con el tema de virtudes cardinales y ahora virtudes también o dones del Espíritu Santo. Las virtudes cardinales son las virtudes fundamentales de las cuales se desprenden todas las demás. Son tan importantes las virtudes que nos ayudan con nuestra parte racional a alcanzar la felicidad. Prudencia. Para algunos esta es la más importante de las cuatro virtudes cardinales. Nos da razones para discernir entre el bien y el mal. Recuerden, las virtudes cardinales tienen mucho que ver con el esfuerzo personal. O sea, todo tiene también que ver con Dios, porque al final de cuentas, sin mí nada podéis hacer. O sea, que las virtudes también nos vienen de parte de Dios, pero las cardinales particularmente requieren de un esfuerzo personal. Esta es la prudencia para discernir entre el bien y el mal. Justicia nos permite dar a cada quien lo que le corresponde. O sea, si necesitamos ser justos en la vida, necesitamos pedir la justicia y esforzarnos por vivirla, para dar a cada quien lo que le corresponde. Fortaleza. Esta virtud es muy curioso porque también está dentro de los dones del Espíritu Santo. Pero recuerden, la fortaleza que estamos viendo aquí, estamos considerando que tiene mucho que ver con el esfuerzo personal y también con pedirle a Dios. Esta virtud nos da la firmeza en el carácter para mantenernos en el bien, aún ante las dificultades. La firmeza para mantenernos en el bien, aún ante las dificultades.
Ya veremos la diferencia con el don de la fortaleza en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Pero aquí estamos hablando muy claramente de ese esfuerzo personal para mantenernos firmes en el bien, aún ante las dificultades. Templanza. Esta virtud nos permite el uso moderado de todo, evitando los excesos. Tenemos necesidad de la virtud de la templanza, por lo tanto, para comer, para beber, para dormir, para cualquier cosa. Los dones del Espíritu Santo. Dice San Pablo en Corintios, primera carta de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué estos dones espirituales son tan importantes? Porque necesitamos para crecer espiritualmente pedírselos a Dios. Nos ayudarán a tener más eficacia en la obra del Señor. O sea, nuestro apostolado tendrá más facilidad de tener fruto. Los dones sirven para edificación personal y para la edificación de la iglesia. Obviamente, una persona que tiene más dones, más virtudes, puede en un momento dado ser convivible más fácilmente con él por todos. Sabiduría, primero de los 7 dones. El propósito de este don consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Una persona, un grupo, una iglesia, para construir, estimular, ayudar a tomar una decisión, acertar para mejor actuar ante la incertidumbre. Es el gusto de la palabra de Dios y de las cosas de Dios. Aquí estamos empezando a ver cómo los dones tienen mucho más que ver con la vida de Dios en nosotros. Porque cuando más se vive una vida de gracia, o sea, una gracia santificante, más dones del Espíritu Santo nos da Dios. Este es el primero de todos. Sabiduría. Entendimiento. La luz para entender los misterios de Dios. Para entender el misterio humano, el misterio de la historia, de la vida. La guía para entender mejor la palabra de Dios. O sea, también el entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios, un sentido más profundo de ella. Consejo, tercer don del Espíritu Santo, es la prudencia al hablar y al escuchar. Es la capacidad para tomar decisiones, para corregir y alentar. Obviamente es importantísimo este don para los padres de familia. Fundamentalmente, aunque todos lo tenemos que tener, un hermano, etc. Fortaleza. Aquí viene el don de la fortaleza, a diferencia de la virtud cardinal de la fortaleza. La fortaleza como don del Espíritu Santo nos ayuda a superar miedos, riesgos y dificultades. Esta virtud nos da la audacia para cumplir con nuestra misión como creyentes. Como se dan cuenta, aquí la participación de Dios es fundamental en este don. Por eso es importante también pedir estos dones, a diferencia de las virtudes cardinales, en donde también es importante pedirlas, pero sobre todo esforzarse en alcanzarlas.
Ciencia. La virtud para conocer a Dios a partir de las obras en el universo, para conocer la huella de Dios en la creación, aún en la creación que ha sido renovada por el ser humano. O sea, la ciencia nos ayuda a conocer la presencia de Dios en el universo, aún cuando el hombre en una parte del mundo, por ejemplo, ha modificado la obra de Dios, también la ciencia nos ayuda a descubrirlo a Él. Piedad. Nos ayuda a intensificar la relación filial con Dios. Nos inspira agradecimiento, cariño, ternura y benevolencia hacia todo lo relacionado con Dios. Una persona piadosa es, por lo tanto, alguien que comprende la relación de Dios con todo y inspira al agradecimiento, al cariño y a la ternura y benevolencia hacia lo relacionado con Dios. Por eso las personas piadosas, como el Padre Pío de Pietrelcini, tienen más agudo conocimiento de las cosas con Dios, porque les ayuda a tener mayor piedad este don. Por eso es que el Padre Pío se llamó así. Pío significa piadoso, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Y temor de Dios. El temor de Dios nos inspira humildad y respeto frente a Dios. Y además admira y adora a Dios y le teme por su fragilidad personal. Fíjense, el temor de Dios no es precisamente el temor al castigo o el temor de perder el premio, sino considerar nuestra fragilidad para guardar sus mandamientos. Ese es el temor de Dios. Obviamente es importantísimo para practicar lo que Dios nos ordena. Virtud que nos inspira humildad y respeto frente a Dios y además admira y adora a Dios y le teme por su fragilidad personal. Muy bien, esos son los 7 dones y esos son los 4 virtudes cardinales. Como ven, es muy, muy importante todo esto, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé tanto los virtudes cardinales como estos dones tan importantes para crecer en el Señor. Bien, vamos a dar pauta a la parte de oración y luego preguntas. Oración a San José, conocida por no fallar nunca. Aunque San José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras, su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús hizo de él uno de los santos más queridos. Esta oración fue encontrada en el año 50 de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505 fue enviado por el Papa al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla. Se dice que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo, nunca morirá de muerte repentina, ni se ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Si realizas esta oración durante 9 semanas, por cualquier intención, es conocida por no fallar nunca.
Pongamos mucha atención y oremos. Oh San José, Oh San José, cuya protección la es protección tan es tan grande, grande, tan tan fuerte y tan fuerte, tan inmediata ante el inmediata trono de ante el Dios, trono de Dios. a ti confío A ti todas mis confío todas mis intenciones y intenciones y deseos. deseos. Ayúdame, San José, con Ayúdame, tu San poderosa José, con tu intercesión, poderosa a intercesión, obtener todas a las obtener bendiciones todas las bendiciones espirituales por intercesión espirituales de por tu Hijo intercesión de adoptivo, tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. De modo que De al modo que al confiarme aquí en confiarme la aquí tierra en a la tu poder tierra, celestial, a tu poder te tribute mi celestial, que agradecimiento y atribute mi homenaje. agradecimiento y homenaje. Oh San José, Oh San José, yo nunca me yo canso nunca de me canso de contemplarte con contemplarte Jesús, con Jesús, adormecido en tus adormecido en brazos. tus brazos. No me atrevo a No me acercarme atrevo a cuando Él acercarme descansa cuando junto a tu descansa corazón. junto a tu corazón. Abrázale mi Abraza nombre. mi nombre. Besa por mí su Besa por mí delicado tu delicado rostro rostro y y pídele pídele que que me me devuelva ese devuelva beso cuando eso yo cuando exhale yo mi exhale último mi último suspiro. suspiro. San José, San José, patrono de las patrono de almas que las almas que parten, parten, ruega por mí. ruega por mí. En este momento realizarás tu petición. Amén. Amén. Recuerda que Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero nosotros no siempre esperamos las respuestas. Atención, nunca. Y la salve. Salve, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lagrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converter. Et Jesum benedictum fructus ventris tui. Nobis posuc o clemens. O dulcis Virgo María. Bien. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Bueno, acuérdense, por favor. La ¿Y primera volvemos pregunta. a entrar con la misma? Perdón. Sí, Sí. no nos Si se queda corta, otra, ¿volvemos a Silvia. entrar con la misma? Sí, no nos va a quedar otra por el momento. Ujú. Con la misma contraseña. Recuerden, está en el círculo bíblico. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La primera pregunta es de Lupita, organista, y dice: buenas noches a todos. ¿Las almas del purgatorio nos pueden ver y saber qué pedimos y rezamos por ellas? Sí. Las almas del purgatorio
en la misma medida en que nosotros pedamos por ellas, ellas nos ven, ellas interceden por nosotros y están al tanto de nuestra salvación y además corresponden a nuestras oraciones con su protección. Es muy importante precisamente pedir por eso, por las almas del purgatorio, frecuentemente en nuestra vida. Y recuerden, tenemos solamente 10 días al año para obtener una indulgencia plenaria que se puede aplicar al 100% por ellas. Y eso ocurre a partir del 1 de noviembre. 10 días nada más. Por eso hay que aprovecharlo. Y mientras tanto, rezar mucho por ellas y aplicar nuestra indulgencia plenaria que se convierte en parcial por ellas, ya es una ganancia. Oye, Matío, perdón. Por favor. Y con la puerta del cielo que puso este año el Papa, ¿no les aplica a las ánimas del purgatorio como cuando San José? Ahí es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta. Habría que investigar ese detalle. La pregunta es la puerta del cielo, ¿verdad? Ajá, que está ahorita en la Basílica de Guadalupe. No, esta apertura del puerta del cielo tiene que ver precisamente con la conmemoración de la bomba. La bomba que ocurrió precisamente en 1921, pero esa no nos obtiene la indulgencia plenaria al 100% por las almas de purgatorio. Solamente nos obtiene la manera más fácil de obtener indulgencia plenaria para nosotros que recurrimos a esa devoción y asistiendo a la basílica. Recuerden, es más fácil obtener la indulgencia plenaria por medio de esta gracia que se obtiene porque se conmemora el atentado a la Virgen de Guadalupe en 1921. Y abarca este año hasta nuestros días, pero no obtiene indulgencia plenaria al 100% como lo obteníamos A las ánimas. por las almas del purgatorio, como lo obteníamos con el año de San José. Gracias. ¿Preguntas, Pablo? Gracias. A ti. Gracias. Sí. Sí, la siguiente es de Gerardo Telles y dice: buenas noches a todos. ¿Satanás, al igual que Dios, es eterno? Bien, es una muy bonita pregunta, Gerardo. Miren, todas las obras de Dios, por ejemplo, el hecho de que nosotros somos semejantes a Él por nuestra alma espiritualizada, igual que todos los ángeles, los totalidad. Dios es eterno, pero Él nos ha creado semejantes a Él por el alma espiritualizada y los ángeles por ser espíritus. Los ángeles caídos son espíritus impuros, pero de cualquier manera son inmortales. Y los ángeles que triunfaron en el bien, en el cielo gozan de la inmortalidad y de la visión beatífica. Y son, como Dios, inmortales. Así que gozamos de esa semejanza con Dios solamente los seres humanos y los ángeles. Gracias por preguntar, Gerardo. ¿Preguntas, Pablo? Perdón, nada más, perdón que intervenga, pero es sobre esta pregunta. ¿Y cómo sabemos que si hay vida en otros planetas, no gocen de la misma semejanza que nosotros? Correcto. Esa es una muy buena y muy interesante pregunta. Sabemos que las otras criaturas que existen en el cosmos, que sin duda alguna están con un alma espiritualizada, o sea, semejantes a Dios, también gozan de esa inmortalidad
Realmente, por parte de la Virgen sabemos de su existencia. Y hay una frase de Jesús en las Escrituras que nos hace pensar en ellas, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, que podría estar incluyéndolas a ellas, a otras criaturas en el cosmos. Y sin duda alguna, también semejantes a Dios y también por lo mismo inmortales. Pero no sabemos de nadie en particular, solamente por los comentarios que hizo la Virgen y hasta ahí. Y por lo Gracias. tanto, también esas otras criaturas son inmortales. A ti por preguntar Gracias. y por complementar la pregunta. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La siguiente pregunta también es de Gerardo y dice, así como otras sectas tienen símbolos infiltrados en nuestra religión, ¿sabes si nuestra religión tiene símbolos infiltrados en otras sectas? Por ejemplo, los satánicos orgullosos utilizan la cruz de cabeza sin saber que la cruz de cabeza pertenece a San Pedro. Eso es, eso es. Correcto, Gerardo, tu pregunta siempre interesante. Mira, la cruz de cabeza, tienes toda la razón, pertenece nada menos que a un santo de la iglesia, que es nada menos el primado de Cristo aquí en la tierra, que fue Pedro, porque murió en una cruz así. También San Andrés murió en una cruz y esa se parece más a un tache. Pero esta cruz de cabeza no tiene el concepto de infiltrado como lo son precisamente otros símbolos que existen y que no son de Dios. Por ejemplo, vemos el símbolo del triángulo con el ojo, que es un símbolo masón, aun cuando dentro de la iglesia también ese símbolo representa a la visión de Dios, de que todo lo ve en el universo. Sin embargo, los masones también lo utilizan. Y la masonería tiene muchos otros símbolos. Por ejemplo, tiene un compás y una escuadra. Sin embargo, nosotros no tenemos ese símbolo dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ciertamente en todas las religiones hay infiltración de símbolos que son diabólicos, algunos de ellos. Por ejemplo, la estrella de 5 puntas. Y sin duda alguna otros muchos símbolos satánicos, pero que no pertenecen a la Iglesia Católica y que sin duda alguna los que lo llegan a utilizar dentro de la Iglesia más lo están haciendo por ignorancia, como un símbolo que no pertenece a Dios. Gracias por preguntar, Gerardo. ¿Preguntas, Gracias. Pablo? Y Recuerden que se va a cortar en 40 minutos nuestra conferencia en para que en un 5 momento dado... minutos. ¿Cuánto nos queda, Pablo? Ahorita 5 minutos. En 5 minutos. Qué bueno que lo aclaraste, ¿eh? Para que estemos preparados. En el momento en que se corte, recuerden, utilizamos el ID y el password que tenemos en el círculo bíblico por otros 40 minutos. Continúa, Pablo. Perdón, ¿el del círculo bíblico de siempre? No. No. ¿El de ahorita? El de ahorita, correcto. Porque no Ok, tenemos ahorita el acceso al tradicional que teníamos anteriormente. ok, gracias. Gracias a ti. Pablo. Sí, claro que sí. La siguiente pregunta es precisamente de Silvia y dice, ¿por qué cuando era niña las monjas tenían un ojo en triángulo arriba de la puerta del salón? Exacto. Hace rato comentaba que ese símbolo es un símbolo que representa a la visión de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce y que conoce perfectamente en cualquier rincón del universo lo que está pasando. Esa se llama la visión de la divina providencia.
Sin embargo, también lo tienen los masones. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? En los billetes de dólar. En los billetes de dólar se ve una pirámide y encima el mismísimo símbolo de Dios, pero que lo utilizan los masones. O sea, se apropiaron de un símbolo nuestro. Pero ellos también tienen los propios símbolos, como hace rato mencionaba del compás. Pero recuerden, el símbolo del ojo de Dios en un triángulo se refiere a un símbolo cristiano de Dios que lo ve todo, aunque también utilizado por los masones, con su propia simbología de ellos. Gracias por preguntar. ¿Preguntas, Pablo? Recuerden, Y se va a cortar. sí, la siguiente, bueno, es mía, me surgió la duda si, pues precisamente estos símbolos, ¿de qué depende realmente como su efecto, digamos? ¿De la persona que lo está observando? O sea, si yo miro una cruz invertida y a lo mejor hasta me persino en, no sé, porque me recuerda, ¿no? A San Pedro, o de la persona que lo plasmó con la intención de que fuera satánica, por ejemplo. Exacto. Esa es la última. La intención de quién lo usa con qué fin, que al contrario nos recuerda a uno de los apóstoles, a la cabeza, al primado de Pedro, pero no es en sí misma mala. Sin embargo, los satanistas utilizan la cruz invertida para contradecir a Dios y adorar a Satanás. Por eso es que dentro del rock se presenta muchas veces la cruz así, invertida, pero ellos no están refiriéndose a San Pedro. Y obviamente ahí la intención es lo que marca todo. La intención en este caso es contradecir a Dios y hacer lo contrario a Él, y por eso la cruz invertida. Así que el punto más importante es la intención del que la usa. ¿Con qué fin? Gracias por preguntar. Pablo, estamos a Este, punto de que se corte, ¿eh? sí, sí, sí. La siguiente pregunta es si se puede bautizar a un niño recién nacido que acaba de fallecer. Ah, muy bonita pregunta. Miren, se puede bautizar bajo condición de que esté vivo, porque esa, ese pequeño puede haber a nuestros ojos o a nuestra suposición estar muerto. Sin embargo, todavía estar vivo. Yo te bautizo, José o María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que así sí se vale dar el bautismo, porque se trata de un bautismo de emergencia y bajo esa condición de que esté vivo. Recuerden que de cualquier manera el pequeño que no fue bautizado se va a ir al cielo. Esto ya lo definió la Iglesia por parte del Papa Benedicto XVI. Mm, Pues realmente ya eran todas las preguntas que teníamos en el chat. Ok. Mario, buenas noches. Mi querísimo Armando, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hola, Armando. Mira, estábamos hablando ahorita sobre las indulgencias, ¿verdad? Mi duda es esta. Ahorita que están abiertas las iglesias, hacia allá, escuchar la misa, por decir en la villa, pasar por la puerta, es lo que nos indican para la indulgencia. Correcto. Mi duda es esta. Es lo mismo si yo, por decir, escucho la misa del día, pero por
por internet, hago mi rosario aquí, o sea, sin salir de mi casa, a pesar de que ya se puede ir a los templos, ¿es válido? ¿Obtengo la indulgencia? No Muy sé si me bien. entendiste. Claro que sí, te entendí tu pregunta. Muy buena. Mira, Armando, tú puedes ganar la indulgencia plenaria todos los días, eh, pero necesitas de la Eucaristía sacramental. Y puedes rezar el Santo Rosario en tu casa por internet, pero se requiere el sacramento de la Eucaristía. Ahora, la confesión mensual te permite alcanzar 30 indulgencias plenarias, o sea, puedes ganar una indulgencia plenaria todos los días. Eso solamente gracias a la confesión mensual. Ahora bien, con respecto a este privilegio de la basílica, es solamente para cuando uno asiste a la basílica, Yeah. en donde solamente tan fácil para ganarla como ir a la basílica, rezar a un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa y pedir a Dios perdón por nuestros pecados y tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Y esa sí se puede aplicar por mí al 100%, igual que si yo la ganara, como tú lo acabas de mencionar, por vía de internet, rezando el Santo Rosario, comulgando a la primera oportunidad físicamente, sacramentalmente, y de esa manera yo podría ganar mi indulgencia plenaria sin estar en la basílica. Eso hacerlo cualquier día del mes, siempre que me haya confesado. Y esa confesión una vez al mes me permite de esa manera ganar la indulgencia plenaria, pero tengo que también tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Recuerden que esas indulgencias plenarias, tanto de la basílica como la que gano todos los días, como los requisitos que antes mencioné, se puede aplicar solamente para mí como tal, como indulgencia plenaria. Si yo la aplico por un difunto o por otra persona, se convierte en indulgencia parcial. Ok, Pero esa es Mario. una muy interesante observación, Armando. ¿Cómo se Gracias, puede Mario. ganar la indulgencia plenaria aún sin asistir a la basílica? Lo único que de diferencia es que si yo asisto a la basílica, se gana facilísimamente. Facilísimamente. Basta nada más con ir a la basílica, comulgar ahí, pedir por el Padre, por el Papa, un Padre Nuestro y una Ave María. Así de fácil. No se necesita rezar el Santo Rosario. Gracias por preguntar, Armando. A ti, Pregunta, Mario, sí, gracias. por Mario, favor, perdón, Silvia. me queda una duda. O sea, por ejemplo, ahorita que está lo que al menos aquí en México, y yo no voy a la iglesia, tú lo sabes, por precaución. Sí, ¿Sí me aplica la indulgencia plenaria cuando hago la comunión espiritual o ya no me aplica porque ya las iglesias están abiertas? correcto. La comunión espiritual, esa es una muy bonita observación. Como ya terminó el año de San José, y ahora para poder ganar la indulgencia plenaria requiere de la comunión sacramental. Sin embargo, ¿puedo yo en un momento dado, en cualquier día, comulgar en la iglesia? Y esa comunión, completarla con los otros puntos que ya hice, por ejemplo, rezar el rosario, pedir por el Papa, un Padre Nuestro y una Ave María, y sí me permite alcanzar la indulgencia plenaria, pero hasta ese momento en el que O sea, pero por ejemplo, yo que no pienso ir hasta que se acabe esta cosa. Si exacto, se lleva 2 años, 2 años me quedo aquí. O sea, no la puedo aplicar con la espiritual, no, porque se requiere la comunión ¿no? sacramental. Esa es la Pues ya me diferencia. amolé. Esa es la diferencia del año santo que teníamos anteriormente. A Y ver, por- pero por ejemplo, yo escucho mi misa aquí en la casa y a veces el padre me da la confesión a las 12 del día, que no hay absolutamente nadie en la iglesia, y me da la comunión cuando me termina de confesar.
Ahí sí me vale aunque no oiga la misa ahí. No, porque se requiere la comunión sacramental. No, por eso, yo oigo mi misa aquí normal. Y Ajá. cuando yo le llamo y le digo si me puede confesar y me dice que sí, y yo llego y no hay nadie en la iglesia, me confiesa y después me da la comunión Ah, a mí sí, ahí solita. está, perfecto. Se alcanzó la comunión sacramental y, Ujú. y con la confesión una vez al mes de ese tipo, te Pero no permite, tengo que oír la misa ahí en la iglesia. exacto, sin necesidad de escuchar la Santa Misa en la iglesia, porque la escuchaste, por ejemplo, por internet. Y en ese Ok, aspecto, es lo que yo quería y en saber. ese aspecto ya se ganó la indulgencia plenaria. Ok, gracias, papi. ¿Preguntas, Pablo? En el chat por el momento no hay ninguna. Perfecto. Les agradezco a todos el esfuerzo que hicieron por estar aquí, incluyendo la situación de entrar con tanta dificultad al Zoom. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, primeramente Dios. Saludos Buenas a noches. todos. Gracias. Buenas noches, gracias, Mario. Saludos, buenas noches. Vale. Hasta luego, buenas noches, Hasta Mario. luego a todos. Gracias. Que descansen. Buenas Gracias por el noches y esfuerzo. muchas gracias. Igualmente, América. Silvia, ¿cómo estás? Gusto verte.